Muchas gracias, Octavio, y muchísimas gracias a todas y todos los ponentes de este coloquio. Yo creo que todas las charlas que hemos escuchado el día de hoy son ejemplos únicos de lo que queremos plantear como transdisciplina. Bueno, no es que nosotros lo queramos plantear, es una noción que existe y que cada vez está cobrando muchísima más importancia. La transdisciplina, para decirlo de una manera muy breve, es no solamente cuando personas de diferentes disciplinas se reúnen en torno a la misma mesa para poner ideas en común, sino cuando esas personas incluso llegan a empaparse de otras prácticas, de otras teorías, de la esencia de otras disciplinas para incorporarlas a la propia disciplina, ¿no? E incluso gente que puede estar por fuera de las disciplinas académicas. Entonces, bueno, yo creo que hemos escuchado charlas apasionantes sobre la transdisciplina. Quisiera agradecer también al público que nos está acompañando en YouTube. Creo que hemos tenido una muy buena retroalimentación. Yo he estado durante casi toda la jornada por ahí y sé que hay comentarios bastante positivos de gente que se ha quedado muy gratamente impresionada con estas charlas. Entonces, bueno, pues creo que estamos concluyendo muy bien. Y para cerrar justamente con broche de oro esta primera jornada del coloquio Caminos a la Transdisciplina, yo quisiera presentar muy brevemente, para no comerme demasiado tiempo, esta mesa de discusión titulada Cognición Social y Experiencias Insensibles. Y en esta mesa tenemos el honor, el lujo, el súper gusto de tener a tres artistas que además son exalumnas de la edición anterior, de la primera edición del Diplomado en Neurociencia, Arte y Cultura. Les comento así un poco al margen que pronto sacaremos la convocatoria para la segunda edición de este diplomado, así que les pido que estén muy atentas y atentos a las redes sociales del programa ACT. Desafortunadamente tendrá que ser en formato online inicialmente, pero bueno, veremos cómo avanza el tiempo, vamos a ver si podemos recuperar la presencia que es fundamental. Bueno, para no extenderme más, voy a presentar a la primera integrante de esta mesa de discusión. Tenemos el gusto de tener a Mónica Martínez. Mónica Martínez, voy a resumir un poquito su biografía para no extenderme demasiado, ya quizá ella abundará muchísimo más en sus temas, en su propia presentación. Pero Mónica Martínez es egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Actualmente cursa la maestría en Arte y Entorno en la UNAM. Ha sido becaria del FONCA en la categoría multimedia y en su trabajo mezcla la ficción con lo real, entablando una crítica a la autoría y al nombre del artista como marca. Bueno, los dejo con Mónica Martínez. Le pido por favor a Mónica, ya que estamos al filo del tiempo, si puede limitar su presentación a 15 minutos y para darle paso y cabida a todas las participantes. Adelante, Mónica, muchas gracias. Sí, claro. Buenas tardes. Voy a compartir mi ponencia, mi PowerPoint. Voy a explicar brevemente por qué decidí hablar de este trabajo en específico, que fue el que trabajaba a la par cuando tomé el diplomado, y por qué yo lo considero justamente un camino hacia la transdisciplina, este proyecto, y que el diplomado me ayudó mucho a concretar muchas cosas. Yo no trabajo sola, yo trabajo con mi pareja, Pablo Castro, trabajamos desde hace 14 años juntos y todo nuestro trabajo ha sido interdisciplinario bueno, hemos tenido que dialogar el uno con el otro, entonces de ahí también viene que hemos tenido la facilidad de abrirnos hacia otras personas, a trabajar con ellas y pues les comparto eh, el trabajo. No sé si ya se ve la presentación, ¿sí? Sí, la El vemos. proyecto se llama El cielo se encendió de golpe, es sobre San Juan Iguatepec, lo iniciamos hace 6 años. Para quien no esté muy familiarizado,
contextualizo un poco, el 19 de noviembre de 1984 a las 5:40 de la mañana hubo una terrible explosión en San Juanico. Entonces yo era vecina de Catepec, no vivía muy lejos, yo no soy de San Juanico, pero vivía bastante cerca, a mí me despertó la explosión. Entonces Pablo y yo platicamos ya cuando crecimos y decíamos, bueno, esto es interesante, ahí pasó algo. Entonces, como curiosidad, una vez intentamos investigar más sobre la explosión. Justo San Juanico se encuentra en esa área roja, al norte de la Ciudad de México, en la periferia. Y quisimos encontrar información, libros sobre la explosión. Y fue nuestra sorpresa que no se encontraba nada. O sea, no hay un documento que conjunte toda la historia de San Juanico o un análisis. Entonces eso nos pareció ya preocupante porque dijimos, ¿cómo si algo que fue tan importante y que conformó la historia contemporánea de la Ciudad de México y de las periferias de la Ciudad de México no está bien documentado, no está estudiado y no está pues abordado de una manera seria, ¿no? Nosotros somos artistas, entonces como artistas nuestra inocencia e ingenuidad y lo naif que somos nos permitió entrarle como pudimos, ¿no? Entonces empezamos a ir a trabajar a la comunidad de San Juanico, dando talleres de arte, que era lo que sabíamos hacer y lo que podíamos hacer, y nos llevamos una gran decepción y nos dimos cuenta que a pesar de que nosotros habíamos sido docentes mucho tiempo, no sabíamos cómo enseñarles arte y contexto a los chicos de San Juanico, ¿no? También nos dimos cuenta que ellos no querían hablar mucho sobre el accidente y no sabían mucho sobre lo que había pasado y eso nos llamó todavía más la atención y decíamos, ¿por qué los chicos no saben de la historia de su lugar, ¿no? Y dijimos, no, nosotros tenemos que asumir que somos unos ignorantes y no sabemos nada. Entonces, pues después de estos ejercicios y de sentirnos un poco fracasados, nos fuimos a las hemerotecas, a las bibliotecas, a las fonotecas, a TV UNAM, a todos los archivos históricos, a la AGN, a todas las hemerotecas que pudimos, para entonces tratar de sacar esa historia fragmentada que había de San Juanico. Y nosotros nos dimos a la tarea de armar ese cadáver, ¿no? De darle como forma a ese corpus y fue así como empezamos a hacer esta recopilación hemerográfica en un principio. Después, al acudir al archivo histórico de Tlalnepantla, eso que está ahí en letras moradas, es el catálogo del archivo, es la manera en que tienen para catalogar, y vimos que no había nada sobre la explosión, ¿no? Sino nada más un intento de reconstrucción urbana posterior a la explosión, pero estaban muy maquilladas las cifras, entonces dijimos, no, aquí está pasando algo. Esta es la condición en la que está el archivo de Tlalnepantla. Entonces dijimos, bueno, ya tenemos toda esta información, armamos una compilación y dijimos, creo que lo importante ahora es regresar a San Juanico y empezar a trabajar con la comunidad, con toda esta información que nosotros logramos recopilar. San Juanico es así actualmente. No solo fue la explosión de 1984, nos dimos que hubo una más en 1990 y otra más en 1996 y dijimos, bueno, es que es importante saber y conocer el contexto de este lugar, ¿no? Entonces, donde está la cruz es el Parque de los Muertos, se llama Parque Miguel Hidalgo, pero la comunidad le llama Parque de los Muertos porque es donde estaba la mayor concentración de casas y de personas que murieron, ¿no? Actualmente siguen ahí unas cosas de Pemex que nunca hemos sabido exactamente qué son porque están bardeadas y hemos tenido contacto con los activistas, nos pusimos en contacto con los adultos mayores, con el cronista de San Juan Izhuatepec para conocer más a fondo la historia, ¿no? Entonces, esto es parte del archivo que logramos conjuntar. Nos dimos cuenta que ya teníamos una colección como de 2000 cuartillas entre fotos, documentos oficiales, por ahí pudimos hackear algo que no teníamos que tener nosotros, pero lo tenemos. Entonces, se lo pudimos mostrar a los activistas de
de San Juan Ixhuatepec, que es el grupo 19 de noviembre. Es importante mencionarlos porque para nosotros conocerlos y trabajar con ellos en la siguiente fase, después de tener el archivo, cobró mucho sentido, porque si había alguien que podía activar ese archivo, conocerlo y presentarlo, eran ellos, ¿no? Nosotros teníamos ahí los datos, pero no sabíamos qué hacer con ellos, y ellos sí sabían cómo funcionaban esos datos. Entonces, bueno, esta es parte de la investigación. Ya para finales de año, del año pasado, ganamos en la Bienal de la UNAM y decidimos, con este proyecto, El cielo se encendió de golpe, y decidimos mostrar parte del archivo y que fuera un archivo de consulta. La gente que fuera iba a ver como una pieza artística parte del archivo. Por eso es que creemos, Pablo y yo, que este proyecto es un camino completamente hacia la transdisciplina. No sabemos exactamente qué es. Hay quien nos dice, esto es arte archivo, esto no puede ser un archivo, esto es una colección, no cumple con las características de una historiografía, es un buen intento de una historiografía. Entonces estamos como muy confundidos y decidimos no buscarle nombre y simplemente pues exhibirlo como lo que es y llevar a la pieza. Decidimos llevar a la pieza, bueno, este mapa es el mapa radial de la explosión. Entonces fue la propuesta de montaje que hicimos y así fue como quedó, ¿no? Nosotros les preguntábamos a los activistas y a los adultos mayores de San Juanico con quienes trabajamos un taller con el que quisimos presentar algo en la Bienal, si querían que colgáramos estas imágenes más como de la nota roja, ¿no? Y del periódico, y ellos nos dijeron, sí, tiene que mostrarse todo, no podemos omitir nada, ¿no? Entonces, a la par de que cuando estábamos armando el proyecto de la Bienal, yo estaba tomando el diplomado y para mí fue de gran ayuda, y lo platicamos con Pablo, estas sesiones de neurodanza y de corporalidad, porque justo eso fue lo que nos ayudó a sensibilizarnos más y fue lo que les dimos en los talleres a los adultos mayores y que ellos fueron a realizar en la pieza. Entonces, fue una pieza muy emotiva donde ellos, después de 3 o 4 meses que estuvimos yendo cada semana, fueron y hicieron un performance en la pieza y les platicaron sus anécdotas como susurros hasta llegar a gritos a las personas asistentes. Ellos decidieron titularla Fuego y Humo. Ellos decidieron al parejo de nosotros cómo iba a ser el performance, cuánto iba a durar, qué era lo que iban a presentar. Después, pues, tuvimos que corresponder de alguna manera. Ellos se habían como sensibilizado al performance y al arte contemporáneo, con lo cual ellos estaban muy renuentes al principio, y logramos conseguir que en el MUAC les dieran una visita guiada, un taller, y que en el MUCA nos dejaran ofrecerles una comida. Cuando llegaron al MUAC, el shock no fue tan grande como nos lo esperábamos, les gustó mucho, fueron muy entusiastas y nos dijeron, no, es que ahora ya entendimos muchas cosas, ¿no? Y justo algo que nos parecía a Pablo y a mí muy importante es que los activistas y ellos nos dijeron, aquí a San Juanico ya vinieron reporteros, psicólogos, sociólogos, de todo, y nunca nos ha servido de nada, ¿no? Las gaceras siguen aquí, nosotros seguimos igual, o sea, no, de hecho, siguen igual en el sentido del olvido como institucional, porque los activistas y los adultos mayores tienen una injerencia muy activa en la comunidad. Los activistas trabajan todo el tiempo en San Juanico para que no se olvide el 19 de noviembre, hacen maratones, hacen una serie de actividades que generan un tejido social, ¿no? Entonces, cuando fueron al MUAC nos dijeron que les había gustado mucho. Por lo de la pandemia no pudimos llevar al siguiente grupo que teníamos que llevar. Fue un trabajo de logística muy fuerte porque tuvimos que trasladar a 40 adultos mayores desde San Juanico hasta el
MUCA y luego al MUAC, y la comida, y ellos llevan una dieta especial en general, o sea, no les podíamos dar cualquier cosa de comer, o sea, sí teníamos que cuidar muchas cosas, y con ellos al final entablamos una relación muy fraternal con los activistas de San Juanico, con el grupo 19 de noviembre, tenemos una relación muy buena, les agradecemos mucho, de hecho, estamos planeando, ya queríamos dejar descansar este proyecto un poco, pero no va a ser posible porque con ellos estamos pensando en realizar más acciones y nos decían, nunca habían venido artistas, vino de todo, pero artistas nunca, y nunca nos imaginamos que el arte era una posibilidad en la cual te descargas y aparte puedes hacerte escuchar, ¿no? Entonces nosotros un poco basados en ese concepto de Freire y es darle voz a los demás y que se expresen en sus propias palabras, fue como nosotros trabajamos en la comunidad y no solo eso, porque nosotros no les hicimos ningún favor, nosotros, Pablo y yo también pudimos tener una voz gracias a ellos, porque nosotros ignorábamos muchísimas cosas y solo en el contacto y con el testimonio que ellos nos brindaron, fue como pudimos entender realmente el contexto y ahorita pues tenemos un archivo de muchísimos más videos, testimoniales, aquí están los activistas en una charla que hicimos ahí en la pieza, ellos llevaron sus bailes folclóricos que trabajan durante todo el año, lo querían presentar en la UNAM y hicimos este festival, invitamos al doctor Jesús Ramírez Bermúdez a que nos hablara de dolor social, quisimos que fuera lo más completo y transdisciplinario posible, de hecho cuando trabajamos con los adultos mayores, ellos siempre estuvimos acompañados de un psicólogo y de un tallerista especialista en adultos mayores, de Claudio Iván Pérez y de Víctor Prados Pinto, con quienes trabajábamos por estos momentos de catarsis, ¿no? Teníamos que controlar muy bien porque estábamos trabajando con memoria, con emociones, con una tragedia, y pues por eso nos pareció muy pertinente también tratar el tema del dolor social justo en esta mesa, el cuerpo, y pues justo creemos que el resultado es una pieza transdisciplinar que no podríamos darle como una etiqueta, ¿no? O una técnica artística específica. Y pues con esto termino mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Nos acabas de ofrecer un gran ejemplo y además muy emotivo del arte socialmente implicado, a pesar de que tú misma no quieres darle etiquetas a tu trabajo. Yo quizá lo llamaría arte socialmente implicado, donde hay pues no solamente la implicación de las y los artistas, sino también un trabajo multivocal, donde no hay realmente una autoría clara, sino que la autoría se reparte, se dispersa de la mejor manera posible, ¿no? Y además nos has mostrado cómo el arte también puede entrar al terreno de la investigación, ¿no? Investigación hemerográfica, sociológica, etcétera, etcétera. O sea que es, yo creo que un gran ejemplo. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora vamos a seguir con la siguiente integrante de esta mesa, es María José Benítez. La voy a presentar brevemente y, bueno, pues le daré el micrófono. María José Benítez es licenciada en Arte Contemporáneo por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Ella es cofundadora y miembro activo de Interacciones, un proyecto de vinculación de artistas jóvenes con agentes diversos del arte contemporáneo en Puebla. Ella considera a la práctica artística como un territorio con fronteras difusas, con otras disciplinas y el lenguaje como la principal herramienta de cruce. María José, bienvenida y por favor. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Pues bueno, voy a compartirles un poco el proyecto que se generó a partir del diplomado. Bueno, se llama el Archivo Fantasma, les comparto mi pantalla. Y se llama Pruebas Invisibles de Existencia, o Visibles. Un poco, no sé si ya ven mi pantalla, no, ¿verdad?
Y bueno, estas pruebas invisibles de existencia surgen a partir de inquietudes, ya sé, ¿verdad? De inquietudes previas, que bueno, ¿no? Entre mis líneas están pues una idea de la vida como algo no estático, ¿no? Creo que la muerte es un concepto que se puede como extender hasta qué pasa con el cuerpo una vez después de eso, no hay vida biológica, ¿no? Hay una continuación. Entonces, a partir como de otras nociones que tenía, este intento de hacer los cruces disciplinares, ¿no? Y con lo que iba viendo en el diplomado, pues surge, ¿no? Este proyecto. Y bueno, ¿no? La vida es la intuición más profunda de todas, ¿no? Que esa es una frase de Paul Brooks, que es un neuropsicólogo, me parece, sobre el síndrome de Cotard, del que voy a hablar más adelante. Bueno, voy a hablar en esa estructura, ¿no? Los conceptos base de este proyecto, los problemas centrales, las fuentes y proyectos similares, el desarrollo y los problemas que quedan abiertos. En este mapa, ¿no? Bueno, muestro como de dónde me sitúo. Elegí la figura del fantasma como recurso para hablar de estas inquietudes. Todo se sitúa a partir de una anécdota personal, ¿no? De una persona cercana que le llaman por teléfono. Esta persona tiene que pasar revistas siempre para una pensión y un día llaman para ver si estaba viva porque no fue a firmar. Entonces surge esta pregunta del cómo saber si estoy viva, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene la firma, el documento, el trámite para validar como tu vida en una sociedad? Entonces surge esta figura de, bueno, igual es un fantasma, ¿no? Igual, ¿cómo se entiende esto? También después leo sobre otro caso, ¿no? De una asociación aquí en Puebla que recibe a migrantes de Chiapas, ¿no? Que vienen a buscar trabajo porque hay deudas que generan los gastos médicos, porque a sus hijos pues no pueden registrarlos, no tienen actas de nacimiento y por lo tanto no tienen seguros de salud. Entonces hay como todo un tema, ¿no? de cadena de trámites que al no hacer uno no puedes pertenecer a un sistema. Entonces, pues para hablar de esto, elijo este concepto, ¿no? Y también que tiene otras implicaciones, ¿no? Que cruzaban con estos temas de la percepción, por ejemplo, de una idea de una existencia visual, ¿no? Porque hay otras formas de estar, ¿no? Igual si no te veo también no significa que no estés ahí. Y bueno, ¿no? En todo esto me sitúo para este proyecto y también con la idea de contraponer los datos con la presencia física, ¿no? Bueno, y eso es el fantasma que es una persona muerta que se parece a los vivos, pero pues justo que implica ser muerto, ¿no? Y también que tiene implicaciones sujetas a regulaciones, ¿no? Incluso se podría leer desde términos, no sé, biopolíticos tal vez, ¿no? De cómo se administra a partir de estos registros, ¿no? Numéricos y de datos de las personas. Siguiendo este recorrido, planteo los problemas centrales, ¿no? Que implica ser reconocido como vivo en el contexto actual, o sea, no solo estar, sino que alguien más lo confirme, qué procesos pueden demostrar o abordar la existencia, cuál es el papel de la visualidad de la existencia y qué herramientas, justo en el marco del diplomado, ¿no? Pueden aportar en conjunto las artes visuales y las ciencias cognitivas. Entonces, bueno, hago esta revisión de referencias, que algo que me parece muy interesante es que hay proyectos tanto desde el campo del arte como desde las ciencias cognitivas que abordan esta pregunta, ¿no? El cómo sé si estoy vivo. Entonces empiezan con esos aspectos más ligados al cuerpo. Está este proyecto, ¿no? De Regina José Galindo, que me encanta, que es un performance, que ya está anestesiada y el público tiene que poner un espejo para ver si sigue respirando, ¿no? Y por otro lado está este ejemplo, ¿no? Del síndrome de Cotard, que justo es el que estaba en la cita del inicio, o se llama síndrome de negación también, que es de personas que creen estar muertas o también que hay otras personas muertas, ¿no? Que por un tema, ¿no? Del cerebro, pues creen que no hay vida en ellos, ¿no? Y también es un tema de nihilismo y tiene como un gran abanico, pero entre sus posibilidades es esta idea de no saber si tú mismo estás vivo. Entonces justo esta pregunta que podría parecer absurda de cómo sé si estoy, creo que toma más sentido cuando ves que tiene implicaciones de distintos campos. Y bueno, siguiendo esto, aunque estos son pues, formas de comprobar y de estudios pues, más ligados a la medicina y a la biología,
encuentro casos también en el arte, ¿no? Este performance de Lynn Hirschman Gleason, que se llama Roberta Raidmore, que justo, ¿no? Va generando condiciones, es un performance personal que genera un personaje ficticio, que le da como otra vida, ¿no? Va a terapia, le genera credenciales, ¿no? Este es su licencia de conducir. Y por otro lado, ¿no? Está este proyecto de Mejor Vida Corp, que aunque no se centra en documentos como tal, tiene como esas posibilidades de no sé, la credencial de estudiante como para darte acceso a algo, ¿no? Y criticar como ciertos temas de capitalismo, por ejemplo. Y entonces en esto encuentro como esta lectura de la importancia del documento, de nuevo, ¿no? El que te dice un papel contrapuesto a la presencia, a la persona y la palabra de alguien. Entonces, bueno, también como a partir de eso, creo que, de nuevo, se confirma lo del documento que yo había pensado en el inicio y es la línea que más ha estado presente, ¿no? En ese proyecto. También, buscando en esta revisión, encontré como pues, la forma de generar un fantasma, ¿no? Que bueno, más bien es un estudio neurológico que encuentran, ¿no? Que en ciertas partes del cerebro, por cuestiones creo que sensorimotoras, está este sentimiento, bueno, esta sensación de presencia. Entonces, un equipo pues sí, de científicos generan con cierto grupo la inducción de un fantasma, ¿no? De estas sensaciones de qué hay ahí en atrás de ellos, ¿no? La sensación de presencia como tal. Y también a mí se me hace increíble que fuera desde ese lado y no, bueno, yo pensaría, no sé, que justo algún proyecto de arte que dice cómo hacer un fantasma, ¿no? O literario. Entonces este cruce de posibilidades también se me hizo muy interesante y también el juego que da la imagen, ¿no? Que pongo esta cita, ¿no? De Hito Steiner, que plantea una idea de identificación no solo pues, presencial, ¿no? Sino también en la imagen virtual. O sea, creo que ahora más que nunca, ¿no? Esta cuarentena, todas las dinámicas han sido virtuales. Y entonces, de nuevo, es el regreso a ¿qué? O sea, me reduzco a un archivo, me identifico como en esta cuestión de datos, ¿no? Del JPG. Y bueno, y siguiendo esta línea, pues también viene como esta postura, ¿no? Esta posición de ver como al fantasma como una suma de procesos, ¿no? No se llega a un fantasma de la nada. Hay una traducción de formatos de vida, de formatos de presencia. Entonces, bueno, está este proyecto que me pareció increíble de la cámara descriptiva, que justo es una cámara que no toma foto de la imagen, sino más bien genera una descripción cuando se imprime. Que de nuevo es como esta idea del mito, ¿no? De, bueno, igual vi un fantasma, pero no puedo compartirlo con alguien, sino más bien es la descripción lo que va generando este compartir. Y también puse esta pieza de Fernanda Viegas, History Flow, no tanto por el tema del fantasma, sino más bien por el uso de datos, ¿no? Que también, creo que, digo, y lo han hablado, creo que hablaron un poco en la sesión anterior, de la importancia de los datos en estos días y de cómo se pueden encontrar poéticas para quitarlo frío a los números, por ejemplo, desde un tratamiento pues, más humano. Entonces, bueno, a partir de ahí surge, no es una hipótesis como tal, pero tengo esta proposición que va alineando todo el proyecto, que se llama Todos somos fantasmas hasta que se demuestre lo contrario. La imagen que aparece ahí, de hecho es un proyecto que fue un poco antes de este proceso, que es un tema de sonorizar el latido, ¿no? De hacer compartir como esta experiencia tan interna y de vida, este signo vital, con otra persona. Que es una forma de demostrarlo también, ¿no? Pero justo creo que es eso, que es una experiencia también colectiva, ¿no? El decirle a otro que estás ahí, que otro lo reconozca. Y bueno, entonces surge esta como decisión de hacer el archivo, ya que encuentro este enfoque hacia los documentos, ¿no? Y la importancia de la vida en papel, que creo que justo el archivo da paso a que pueda ir sumando todas estas etapas, y con la idea de poder reescribir y leer la existencia de alguien. Entonces, bueno, entre las cosas que se han hecho está este proyecto, que son los documentos de validación. Lo que se ve en la imagen es una reescritura. Se hizo un proceso de, bueno, aquí es el ejemplo del acta de nacimiento, pero también lo hice con estudios clínicos, por ejemplo, que son de estos documentos que te ponen en la posición de posible fantasma, ¿no? Según
no sé, estos estudios pues hablaban, ¿no? Sobre si soy prediabética, si no, si ciertos diagnósticos, y justo entonces es qué potencia tengo de ser invisibilizada, ¿no? De no tener una imagen nítida. También, de repente, ¿no? Hay un texto de Hitler Steyer igual sobre la imagen pobre, ¿no? Sobre esta imagen que no se ve totalmente, ¿no? Que no tiene la mejor calidad. Y creo que también es una analogía, bueno, se puede tomar como analogía, ¿no? Sobre la visibilización o el reconocimiento o percepción de alguien más, ¿no? ¿Quiénes son imágenes pobres? Entonces, bueno, este proyecto es traducción de los documentos. En este caso es el acta de nacimiento, bueno, está escaneada, ¿no? Comienza como subida en papel, se pasa a JPG, y luego en este cambio de formatos, pues nada, en una cosa de explorar, vi que los lectores de texto exclusivamente no pueden leer imágenes, ¿no? Y generan estos códigos y todo este tema, que aunque son símbolos igual de escritura, porque los puede leer ese programa, no me dicen nada, ¿no? Lo lleva a un plano, pues sí, inentendible y también de cierta necesidad de verificación y de entendimiento, interpretación. Entonces, nada, pues este proceso de los documentos que hago conmigo, es un proceso más pues, individual, pasa eso, y el último paso es la escritura a mano, ¿no? Justo con un tema de dejar de computarizar, bueno, también para criticar, ¿no? Como lo computarizado de la existencia, ¿no? Son todas estas vidas que creo que pueden dar cuenta de algo biográfico, ¿no? Las actas, los documentos que escriben la vida de alguien, pero también reescrituras que igual no son entendibles, ¿no? Como un fantasma, ¿no? Como algo que no puedes ver. Y bueno, justo para después, ¿no? Para proyectos futuros, ahorita está en construcción esta página que es una idea de abordaje de datos colectivos, que es el cuestionario para conocer la condición de fantasma, el nivel. Entonces, justo es la idea que te registres, subes una foto y según el checklist de en qué posición estás de convertirte en fantasma, también es la idea de que todos somos susceptibles a hacerlo. Pues justo al final es la idea de generar esta imagen, ver qué tan nítida o qué tan pobre es, ¿no? Y también con una forma de entendernos a partir de ahí, ¿no? Desde lo que nos va construyendo. Y bueno, también, por otro lado, creo que esta parte ha sido más individual. Creo que sí es importante un abordaje más sensorial, o sea, para futuro sí me gustaría una colaboración. Por todos estos cursos también de investigaciones, pues sí, desde las neurociencias, ¿no? Desde la percepción sensorial, que también, no sé, hay esa rama, ¿no? Que llega como las metáforas entre el lenguaje, ¿no? Cómo hablas sobre las sensaciones y cómo entiendes el mundo. Y justo yo creo que es, no sé, hablas de que se te aparece un fantasma, ¿no? Cuando algo no te gusta, bueno, algo que te saca de onda. Y creo que también puede ser un campo muy interesante para abordar este tema. Y bueno, en general, este fue como el recorrido que le di. Empezó en el diplomado, justo también con esta preocupación de saber si es transdisciplina, si no. Algo que en ese momento yo entendí es que igual no puedes entender todas las otras disciplinas, ¿no? No puedes hacer el curso porque no sabes todo. Sin embargo, los cursos de lenguaje pueden ser un buen primer paso para ir haciendo estas ligas, estas conexiones. Y bueno, pues eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, María José. Yo creo que es muy, muy acertado y muy, muy aguda tu reflexión sobre esta abstracción, sobre esta numerización de la vida y sobre todas esas capas simbólicas que hay por debajo de esa numerización representada por los documentos, pero después sostenidos los propios documentos por capas simbólicas que ya no son totalmente ajenas, ¿no? Que están representadas en lenguajes que ni siquiera podemos entender. O sea que yo creo que es una reflexión súper interesante que pone en relación lenguaje, tecnología, existencia, preguntas muy, muy esenciales y potentes, ¿no? Bueno, damos paso a la tercera integrante de esta mesa. Tenemos con nosotros a Maite Ibáñez. Maite es egresada de la licenciatura en Artes Visuales de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM, en 2008,
y de la maestría en Artes Visuales, Orientación Gráfica en 2015. Maite cuenta con una especialización en Educación Media Superior impartida por la Universidad Pedagógica Nacional y ha participado en exposiciones colectivas desde el 2004. Bueno, Maite, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y el micrófono es todo tuyo. Hola, muchas gracias. Bueno, yo les voy a platicar igual un poquito del proyecto que comencé a desarrollar precisamente con el diplomado y les voy a compartir mi pantalla, ¿no? Bueno, mi proyecto surge de una inquietud que yo tengo pues ya desde hace varios tiempo, desde hace varios años, precisamente que tendría que ver con la relación que hay entre lo que es la infancia y lo siniestro, ¿no? Que bueno, de repente suena como un poquito raro, ¿no? O sea, sí me han dicho que, pues, ¿cuál sería la relación? En realidad hay como muchas relaciones, hay muchas maneras de abordarlo. Y bueno, particularmente para esto, yo lo que, digamos, a donde me centré en el proyecto fue precisamente en la relación que existe entre el niño y la ilustración infantil, pero la ilustración infantil que se refiere precisamente a la experiencia de lo siniestro, ¿no? Entonces, para ello, pues, se tomaron como muchas fuentes, ¿no? O sea, se tomaron áreas del conocimiento como muy diversas precisamente para sustentarlo. Y, bueno, una de las cosas que pude observar precisamente es que vamos a tener... Ay, disculpen, es que no sé. Ajá. Que bueno, que cuando nosotros pensamos en la infancia, pues pareciera que tenemos como una cosa como bien marcada de lo que es la infancia o de lo que es el niño, o de cómo se debe comportar o de qué contenido les debemos de dirigir. Y pues si nosotros pensamos en esto, vamos a tener que, pues en realidad este es un asunto bien nebuloso, ¿no? O sea, cuando nosotros pensamos como en esta división del mundo del infante y el mundo del adulto, pues vamos a tener que, por ejemplo, en Occidente es aproximadamente como ahí del siglo XVII, cuando se comienza a tener como esta división un poquito más tajante entre lo que es la infancia y el mundo adulto, ¿no? Y si nosotros nos referimos a esta cuestión de la literatura infantil, vamos a tener que de una manera un poquito más formal, pues se comienza a dividir los contenidos hacia lo que sería el siglo XIX, ¿no? Y de todas maneras tenemos como mucha investigación que se sigue haciendo en cuanto a esta dirección de los contenidos para un lado y para el otro. Entonces, bueno, una de las cosas que nosotros vamos a tener dentro de la literatura infantil y que es como súper especial es que muchas, o si no es que todas, ¿no? Vienen acompañadas de lo que serían las ilustraciones. Y las ilustraciones son otra manera de abordar precisamente la imagen, porque vamos a tener la imagen como texto y la imagen como ilustración. Y esto permite un desarrollo intelectual del niño muy diferente, ¿no? O sea, nos va a permitir acercamientos bien diferentes hacia el mundo, diferentes maneras de imaginar las cosas. Entonces, actualmente vamos a tener que en la ilustración infantil, pues hay una cosa como bien amplia. Nos vamos a tener desde cuestiones súper tradicionales a proposiciones súper arriesgadas. Y esto no solamente en cuanto a que nos referimos a las cuestiones del color o el estilo o ciertos planteamientos de los personajes, ¿no? Sino en la incorporación de texturas, de materiales, porque estamos pensando que ya no solamente se enfoca al sentido de la vista, ¿no? O sea, vamos a incorporar lo que es el tacto, lo que es el olfato, ¿no? Lo que es el oído. Entonces, ya esto pues comienza a hablarnos de una exploración mucho más amplia y tiene que ver también con la revisión que se hace de la infancia de diferentes estudios, ¿no? O sea, entre ellos tenemos, por ejemplo, los de Piaget y Vygotsky, ¿no? Que nos están hablando de una concepción diferente del niño, de cómo se tenía de este ser pasivo que solamente recibía un montón de cosas y le replicaba, ¿no? O sea, aquí tenemos al niño que no va solamente a replicar, sino que va a reconstruir, va a reformular, va a interactuar con lo que nosotros le estamos dando, con lo que el mundo le posibilita, ¿no? Entonces, bueno, obviamente la cuestión de la ilustración va a cambiar un montón y vamos a tener una exploración bien amplia, ¿no? Y también en esto vamos a tener unas posibilidades de experiencias estéticas súper ricas, ¿no? Y con estas posibilidades, bueno, me refiero a la estética en un sentido como bien amplio, porque muchas veces tenemos como esta relación, ¿no? O sea, como si la estética se restringiera justamente a la noción de lo bello, que ya el maestro Diego Moctezuma nos habló como mucho de ello. Y bueno, vamos a tener que la experiencia estética es como súper amplia, es justamente como este estudio de la percepción del mundo lo sensible y que incluso cuando nosotros lo enfocamos al arte, pues vamos a tener que la amplia gama de experiencias que nos puede provocar, pues es muy rica, ¿no? Entonces, bueno, de toda esta amplia gama, a lo que a mí me gustó como enfocarme, pues fue justamente a lo de lo siniestro. Y bueno, el autor de donde yo parto, no porque sea ni el mejor ni el único, o sea, de hecho hay muchos autores que han tomado esta cuestión de lo siniestro, va a ser Freud. Ahora, ¿por qué Freud? Freud tiene todo un prólogo, ¿no? En el libro del hombre de saco de arena de Hoffman, donde habla de lo siniestro, ¿no?
Y lo que él hace es partir precisamente a la lingüística de la palabra unheimlich, que sería lo siniestro o lo ominoso, contraponiéndolo a lo heimlich. Y lo heimlich pensando en esto como lo familiar, ¿no? Lo oculto, lo secreto. Entonces, lo unheimlich sería la negación de lo heimlich. Entonces, a diferencia de otros autores, lo que va a decir Freud es que esto a lo siniestro, este miedo particular que tiene lo siniestro, no tiene que ver solamente con aquello desconocido que de repente llega y por ser desconocido te espanta, ¿no? Sino que muchas veces esto que pensamos desconocido en realidad en algún momento fue familiar y quedó como reprimido, quedó oculto, quedó olvidado, y entonces cuando regresa transformado y regresa como siendo una cosa rara, y entonces viene como esta sensación de miedo y de extrañamiento, ¿no? Entonces, bueno, sí es una sensación de miedo, pero es como un miedo muy particular. A ver, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando nosotros observamos la sociedad, vamos a tener que esta situación del miedo muchas veces se tiende a alejar, ¿no? O sea, se tiende como a no nombrar cuando estamos hablando de la infancia. Entonces, a pesar de que vemos toda esta exploración súper bonita de las ilustraciones infantiles, muchos de los contenidos que tienen precisamente estas sensaciones perturbadoras son como negarlas, reprimirlas, no hay que ponerlas, no, el niño no se puede enfrentar como a eso, ¿no? Y bueno, o sea, respecto a esto, pues hay como muchos autores que justamente han revisado esto. De hecho, hubo hace poco en el Festival del Libro y la Rosa, esta Cristel Busca habló precisamente sobre la importancia de incluir lo inapropiado, lo que los adultos consideramos como inapropiado dentro de la literatura infantil, porque el niño cruza por un montón de emociones, ¿no? O sea, lo que sería la ira, la angustia, los celos, ¿no? Y pues es un humano, ¿no? Entonces no es como que solamente vaya a ver como la parte linda del mundo, ¿no? O sea, es como una visión que tenemos los adultos y que vamos cortando como muchas cosas que, bueno, experimenta el niño. Entonces, ver a la fantasía, ¿no? Ver como esta cuestión de la posibilidad de los cuentos como una manera de que el niño puede transitar por esos sentimientos sin que se le tenga que enfrentar, ¿no? Realmente. Hay otro libro también muy padre, ¿no? De Gerard Jones, que es Matando Monstruos, donde nos habla de la importancia de la violencia como fantasía, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño pues vive en un mundo donde hay un montón de adultos grandotes que pues te restringen y te dicen esto sí, esto no. Entonces tú como niño pues no tienes como esa posibilidad de interacción, de acción en el mundo, ¿no? Entonces a partir de este tipo de juegos, de este tipo de fantasías, tú te puedes enfrentar, ¿no? Entonces te puedes enfrentar al monstruo, puedes pues precisamente accionar todo aquello del mundo que no puedes porque te estás enfrentando a los adultos. Y bueno, en este sentido, pues con esto de que el miedo ha adquirido en muchas ocasiones esta connotación negativa, también resulta otra cosa como muy extraña, y es que se ha tratado como de sobreproteger a la cuestión de la infancia. Digo, esto no en toda la infancia, porque hay unas cuestiones de la infancia pues bastante duras, ¿no? Pero sí hay como una serie de contenidos que justamente buscan como dulcificar, ¿no? Las cosas como del mundo infantil, ¿no? De hecho, hay otro libro de bueno, es Rubén Lardín y otros autores, El Día del Niño, ¿no? Donde hablan justamente de cómo estos contenidos se van dulcificando, ¿no? Partiendo desde Disney y otras franquicias. Y bueno, si nosotros lo vemos, ¿qué es lo que pasa? Actualmente en la producción cinematográfica, por dar un ejemplo, vamos a tener un montón de películas de monstruos, sí, pero donde el monstruo finalmente termina siendo como un personaje de risa, tu amigo, lo cual, o sea, no es que esté mal, ¿no? O sea, de hecho, cumple una función súper importante porque es como ver, pues precisamente la diferencia, ¿no? La diferencia que es extraña, pero que no necesariamente es malvada ni perversa, y que es como esta cuestión de la otredad, ¿no? O sea, la otredad no solamente del otro, sino el otro como uno mismo y como esa parte que desconocen. Entonces sí es súper importante. El problema es que la otra función del monstruo, o sea, el monstruo que era como la representación del peligro, o sea, esa bruja que te iba a comer, ¿no? El gigante que te iba a devorar, ¿no? Los padres que te iban a abandonar, está dejando, o sea, se están dejando de lado, ¿no? Entonces, no es como que salga uno, ¿no? Y se pierde el otro, sino que yo creo que se deberían de recuperar precisamente los dos, ¿no? Porque hay una función original precisamente de este monstruo porque te permitía conocer el mundo, conocer los peligros que había, enfrentarte a los peligros, ¿no? Entonces, era como una manera de que el niño tenía conocimiento de lo que le rodeaba y también conocimiento de cómo él percibía las cosas y cómo se podía enfrentar a ellas. Entonces, bueno, ¿a dónde va este proyecto? Pues justamente este proyecto trata de rescatar la experiencia de lo siniestro, ¿no? Como una forma no solamente de placer estético, sino de potenciar la imaginación, la creación, el conocimiento del mundo y del mismo individuo, ¿no? Porque hay muchas emociones que de repente parecieran como que no son correctas, ¿no? Entonces también es una manera de explorar lo que somos, ¿no? Y bueno, se considera que precisamente esta experiencia del miedo no debe ser negada, sino justamente aprovechada. No sé si han visto, bueno, supongo que
que sí. Hay una película súper linda, está Jennifer Kent, la de Babadook, que pues justamente te habla de que hay un monstruo, ¿no? Y ese monstruo pues está dentro de ti, ¿no? O sea, y no va a desaparecer, ni se va a volver como más bonito, ni se va a dulcificar, pero tú vas a aprender a vivir con ese monstruo, ¿no? Porque es también parte de ti, es parte de la sombra, ¿no? Y bueno, ahí tenemos precisamente una cita de Stephen T. Asma sobre la importancia de este monstruo como la metáfora de los obstáculos que se nos presentan, de aquello que tenemos que enfrentar, los enemigos reales que están en el mundo, ¿no? Y también, pues, obviamente, en nuestras cabezas. Bueno, entonces, el proyecto se llama Bestiario. Parte de la cuestión, obviamente, de lo que les platicaba del monstruo de los cuentos clásicos infantiles, ¿no? De esta función como primordial de la amenaza. Y también, o sea, considerando el monstruo como de dónde viene el monstruo, el nombre de demostrar, también esta fascinación que uno tiene por las cosas extrañas, porque sí, o sea, es totalmente cierto, lo siniestro va a espantar, pero en el arte lo siniestro se va a unir con una particular belleza, ¿no? Entonces como que no solamente te espanta, sino de alguna manera te atrae. Y por otro lado, Bestiarium, pues considerando estos bestiarios de la Edad Media, del Renacimiento, como esta compilación de bestias imaginarias reales, ¿no? Una cosa como muy rara, que te permitía, pues sí, el conocimiento de ciertos peligros, algunos reales, algunos imaginarios, y que también era como una manera de control, ¿no? A veces social, a veces político. Entonces, bueno, este bestiarium tiene como objetivo, pues, apoyar la autonomía del niño, la curiosidad que tiene, reforzar el desarrollo de la percepción y su capacidad imaginativa, generar otra perspectiva del conocimiento del mundo, precisamente a partir de la estética de lo siniestro, rescatar la figura del monstruo, ¿no? Y porque es importante también, o sea, la experiencia del miedo que no se debe negar, y ir explorando las diferentes posibilidades de la ilustración, que era lo que les platicaba, ¿no? O sea, que ahora tenemos como un montón de ramificaciones. Y bueno, se proyectaron 3 libros ilustrados a modo, pues, justamente de bestiarios, que van a explorar diferentes cualidades, ¿no? Lo áptico, lo visual. Se piensa combinar con una cuestión algunos de calados, otras cuestiones de moiré, ciertas cuestiones de texturas, y se va a utilizar la figura del monstruo, pero partiendo como desde diferentes perspectivas. Entonces, el primero está enfocado en lo que sería el monstruo interno, o sea, como aquellas emociones que de repente pues son complicadas, y la manera en que se exploran, y la manera en que salen, o la manera en que se reprimen. El segundo libro sería, pues, estos monstruos imaginarios, ¿no? O sea, que justamente son las cosas que de repente comenzamos a ver en las sombras de esta cuestión de lo oculto, que tiene que ver precisamente con el planteamiento de Freud. Y el tercer libro ya sería un monstruo un poquito más concreto, que sería la amenaza real, o sea, aquellas cosas que, bueno, que el mundo no se ha dulcificado, ¿no? Creo que se ha hecho incluso a veces más peligroso. Entonces, este monstruo que sí es la amenaza que está ahí afuera. Y bueno, sería más o menos como este ejemplo, ¿no? O sea, algunas cuestiones como de texturas. Y bueno, se busca justamente que el individuo se interaccione con esto desde diferentes sentidos. Es algo que se ve mucho en la psicología y en las neurociencias, es que hay una integración de todos los sentidos, ¿no? O sea, el ser es un ser completo, no es un ser como solamente racional, no solamente cuerpo, como muchas de las divisiones que se hicieron durante la filosofía, ¿no? Sino que es una cosa que involucra todo, ¿no? Entonces, pues precisamente involucrar todos los sentidos para que tenga como mayor contacto con lo que es él y con lo que es el mundo. Y pensar en el niño, pues precisamente como alguien que interviene en los contenidos, que no solamente es un consumidor que se va como a chutar todo lo que nosotros le damos. Entonces, bueno, básicamente ese sería como mi proyecto. Y pues sí me gustaría como dejar finalmente como con esta cuestión de, pues, de la reflexión de que pues tenemos que repensar lo que sería la infancia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos, no? Hacia dónde nos dirigimos, y pues que el niño también pues son humanos, ¿no? O sea, no es como una cosa aparte que nada más tenga que tener como cosas lindas, ¿no? Y que tendríamos que verlo también mucho en el ámbito pedagógico, ¿no? Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. No sé cómo me salgo aquí de la pantalla. En la parte superior, ahí verás una pestañita que dice ver opciones, y creo que hay una opción que dice dejar de compartir. No. Ahí está. Perfecto. Muchísimas gracias, Maite. Yo creo que es muy, muy interesante que plantees
al niño, a la niña, como no solamente como un receptor de la experiencia estética, sino como un constructor, una persona que está construyendo en su imaginación a partir de la experiencia estética, ¿no? Yo creo que eso aumenta, digamos, el potencial y la importancia de la propia experiencia estética, llevándola no solamente a un nivel pasivo, sino a un nivel muchísimo más activo por parte de quien la recibe. No estoy seguro si hay preguntas del público, me parece que no hubo preguntas del público, pero yo, bueno, quisiera plantearles a Mónica, a María José y a Maite un comentario, una pregunta, porque me pareció encontrar quizá puntos de conexión entre sus respectivos trabajos. Me parece, quizá me equivoco, ustedes me dirán si es así o no, que los trabajos de cada una de alguna forma o de otra exploran diferentes formas del dolor. En el caso de Mónica, yo creo que hay una exploración muy clara del dolor de una comunidad cuyas heridas no han sido del todo cerradas y que pues el trabajo de alguna forma intenta amplificar las voces de esa comunidad, no solamente para hacer saber de su propio dolor, sino incluso para llegar a curarlo al menos parcialmente, ¿no? Esto, por un lado, me parece que el trabajo de María José, perdón, sí, de María José, también explora una forma de dolor que es este dolor de la incertidumbre de la propia existencia, ¿no? Al haberla numerizado, abstraído a un nivel tal que si no tienes documentos y si no eres visible, pues prácticamente no existes, ¿no? Y esto es un dolor porque es una pregunta que antes no existía. El cuerpo humano y la propia percepción tendría que haber sido suficiente como para estar seguros de nuestra propia existencia. Y sin embargo, ahora se introduce esta especie de dolor que, bueno, pues tú exploras en tu trabajo, María José. Y el trabajo de Maite, pues de alguna forma, creo que explora las herramientas que una niña o un niño puede tener para explorar los dolores del mundo, ¿no? Las incertidumbres, los obstáculos, aquello que nos da miedo, que nos espanta y que normalmente intentamos evitar, pero que muchas veces en realidad no podemos evitar, ¿no? Entonces es también, desde mi punto de vista, una exploración muy fructífera y muy sana, creo yo, del dolor del mundo. No sé si quieren cada una de las tres, les daría 2 minutos a cada una, si es que quieren replicar a esto que les propongo. Sí, Mónica, empezamos contigo. Sí, creo que lo que dices es muy, muy cierto. O sea, los tres proyectos tienen que ver con diferentes como facetas del dolor, desde la infancia hasta lo muy personal y ese miedo a reducirte a datos y hasta llegar al dolor comunitario, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi proyecto era muy claro de repente que Julio Baltasar, que es parte de los activistas del Grupo 19, nos decía, cuando yo era niño y fue el accidente, yo no podía dormir. Entonces, por las noches iba a ver a mi papá que estuviera dormido y que estuviera vivo. Entonces, eso ¿cómo lo traduces en lo que sea? ¿No? Es como bien importante el arte en este sentido, porque trabaja con la emotividad y con la abstracción completamente. Entonces, en el arte es la manera en la que yo he podido encontrar como esos esfuerzos como por materializar algo que de repente no es tan posible, ¿no? En el caso del trabajo de Majo, y a mí me gustan los dos, el de Maite y el de Majo, y el de Majo me recuerda mucho también a esos datos que fuimos encontrando, Pablo y yo, de cuántos muertos habían que no eran reales, los datos que faltaban más, quién existe, quién no, y a quienes decidieron olvidar en una tragedia, y eso es bien importante. Por ejemplo, ahora al pensarlo en la pandemia, es a quienes vamos a decidir olvidar en 10 años, ¿no? De los que murieron, quienes ni siquiera van a existir. Por ejemplo, en San Juanico había una ciudad perdida que le decían Cartolandia, donde vivía muchísima gente y ellos estaban pegados a la gasera que explotó y nosotros no sabíamos, no encontramos datos de ellos ni testimonios.
Hasta que hablamos con la gente de ahí fue cuando nos dijeron, ahí existía ese lugar y nadie los menciona, o sea, no existen, los olvidaron, o sea, ni siquiera son un dato o una cifra o parte de la estadística, ¿no? No cuentan. Entonces, eso es muy doloroso. Eso es muy doloroso para México. De hecho, también nos decía alguien, es que México es un país a donde le rasques vas a encontrar muertos, ¿no? Entonces, eso es como muy impresionante, ¿no? Y que siga pasando, ¿no? No quiere decir que en otros países o en otras geografías no suceda, pero en México ha sido muy sistemático y es muy constante. Y creo que de ahí es la importancia como de estos abordajes de este dolor desde muchas facetas. Y el arte, pues, para mí es como la manera en la que puedo o podemos trabajarlo. No sé si María José o Maite tienen alguna respuesta. Un par de minutitos, porfa. Bueno, sí, o sea, igual. O sea, la cuestión del dolor está presente como en los tres. No sé, ahorita lo que decía Mónica, pues es que el problema es eso, ¿no? O sea, digo, por lo menos la cuestión aquí del fantasma, ¿no? Con esta María José, pues todavía la huella, ¿no? O sea, todavía hay como un registro, hay un algo. Pero el problema es aquí que, pues justo, ¿no? O sea, se olvida y de repente ya no queda absolutamente nadie que recuerde, ¿no? O sea, ya no hay y simplemente se borra la existencia porque pues no recordar es, pues no existir, ¿no? Y pues, o sea, justamente el arte es una manera que te permite transitar por esto, ¿no? O sea, de otras formas. Y por eso a mí me parece como bien importante pues retomarlo precisamente desde la infancia, ¿no? Porque es como si se tratara de construir como un mundo aparte que en realidad no existe. O sea, este mundo no es como lindo, creo que es todo lo contrario, ¿no? O sea, tiene como muchas posibilidades, pero sí estamos viendo como muchas cosas muy terribles, ¿no? Sobre todo pues en este país. María José. Sí, o sea, justo con esto que dices, yo creo que no es gratuito que las tres tomemos como este tema, ¿no? Creo que también hacemos ciertas lecturas de la realidad y los contextos te van llevando a estas líneas. Algo que me parece pues bastante interesante es que no las tomamos desde la negación. O sea, justo el proyecto de Maite me gusta mucho porque es ni siquiera como el miedo a tu amigo, ¿no? Sino darle su nombre a las cosas, ¿no? Y toda la investigación de Mónica. O sea, creo que los proyectos de las tres pues tienen cierta postura de no negar las cosas, sino más bien buscar ciertos tratamientos de cómo pues entrevisibilizarlas o cómo poder entretejerlas hacia nuevas posibilidades. Entonces, pues sí, creo que igual concuerdo con lo que dicen y sobre todo es eso lo que se me hace más interesante de cómo reordenamos los elementos que tenemos, ¿no? En el día a día. Sí, muchas gracias a las tres. Tenemos una pregunta de Jimena, también tenemos una pregunta del doctor Francisco Pellicer y una del público. Así que vamos a alargarnos un poquito. Yo creo que si hay preguntas es buena señal. Así que adelante, Jimena. Después le damos pie al doctor Francisco Pellicer y finalmente la pregunta del público. Okay, bueno, muchas gracias por la mesa, chicas. Les quedó súper bien. Bueno, yo en realidad tengo un poco una pregunta que quizá está un poco más centrada en la experiencia de lo siniestro, pero que podría también abarcarlas a las tres. O sea, ¿creen que un libro así como el que está planteando Maite podría funcionar de una manera, o sea, como pensándolo en términos de psicología del desarrollo? ¿No? O sea, si tú empiezas y le das la oportunidad al niño de empezar a experimentar este mundo siniestro, este miedo, podríamos estarle dando las herramientas para que lidie con esta realidad dolorosa que pues seguramente no va a cambiar mucho, seguramente incluso empeorará ahora con todas estas pandemias del apocalipsis, ¿no? ¿Cómo lo ven? O sea, ¿creen que porque ahí también está un poco el futuro, ¿no? O sea, nosotros ya estamos un poco adultos, ¿no? Pero quizá viéndolo como en la infancia, ¿no? Si le empezamos a dar estas experiencias cognitivas a los niños, ¿creen ustedes que podríamos ayudarlos a lidiar mejor con el dolor social? Bueno, pues justamente yo considero que sí, o sea, por eso todo mi proyecto, o sea, es una parte, porque son muchas experiencias, ¿no? O sea, la cuestión es no negarlas. Y pues tomar en cuenta esto precisamente, o sea, no sé, digo, yo tuve una experiencia ya hace varios años en un curso de verano, cuando los niños pintaban y así,
Y pues la cuestión es de que luego pintan cuestiones como mucho más trágicas y mucho más crudas que lo que nosotros podríamos pintar, ¿no? Y para ellos es como normal. El problema es de que viene el papá y entonces te dice, ¿y por qué estás pintando eso, no? ¿Y por qué dejas pintar? O sea, no inventes, ¿no? O sea, son cosas por las que el niño transita y cosas que tiene que vivir, ¿no? Y entonces negarlas, creo que ahí es donde está el problema y donde pues comienzan como muchas represiones que luego te van, pues, te van limitando, te van haciendo que tengas problemas mentales como, pues porque no pudiste expresarlo desde un principio, ¿no? O sea, los niños ya lo tienen ahí. Y yo creo que sí ayudaría, pues, a que algunos tengan esta beta. O sea, no todos los niños les llama esto, pero la cuestión es tener opciones. Y si no tienes opciones, pues... Si no quieren agregar nada, María José y Mónica, le daría pie a la pregunta del doctor Pellicer. Adelante, por favor. Muchas gracias, Eugenio. Bueno, felicitarlas. Yo creo que esta es justo la intervención transversal maravillosa que proponen. Yo creo que sí, el hilo conductor entre las tres ponencias que acabamos de escuchar es justamente que nos dan factores de resiliencia, es decir, esta capacidad que va a tener la comunidad gracias a la intervención del arte, que van a tener los niños, que van a tener esta persona que es anómica, que se convirtió en fantasma, y es justamente son estos vínculos transversales que hacen posible que se verbalice, se introyecte y haya cura. Finalmente lo que queremos es una sociedad con menos problemas, con posibilidad de curarse. Es decir, ahorita estamos viviendo momentos en los cuales queremos, en el fondo, esperanza, queremos volver a abrazarnos, queremos volver a tener contacto social. Es decir, todo esto nos está mermando. Tenemos paliativos fabulosos como lo de ahorita, pero esto no es lo normal en la sociedad humana. Lo normal es que estemos juntos, que debatamos juntos, que nos olamos en el sentido de oler, en el sentido de percibirnos. Y entonces yo creo que estas alternativas que da el arte, que da la composición musical, que da evidentemente la danza, toda la expresión humana de la estética, es cura, sin duda va a ser cura. Y si no apostamos por ella y si no hacemos por ella, vamos a tardar mucho más en curar. Muchas felicidades. Gran panel. Me uno a las felicitaciones del doctor Pellicer. Yo creo que han sido unos proyectos que nos han mostrado que de alguna forma le dan un cierre fantástico a esta jornada, porque siento que de alguna manera retoman muchos de los temas que se hablaron el día de hoy. Y creo que la respuesta incluso del doctor Pellicer hace referencia a una pregunta que nos llega del público que nos está viendo en YouTube. Rosario Guerra justamente nos pregunta si ustedes tres, Mónica, María José y Maite, están hablando de procesos catárticos, ¿no? Lo que quizá el doctor Pellicer ha nombrado la cura. Entonces, quizá daría un tiempo muy breve para responder alguna de ustedes tres que se anime, si es que considera que su proyecto es un proceso catártico de curación. Creo que Mónica levantó la mano, le vamos a dar el micrófono. Otra vez yo. Lo que pasa es que esa pregunta nos la hicieron cuando presentaron el performance los adultos mayores justo en la pieza. Nos lo preguntaron los organizadores y el curador si íbamos a poder manejar esa catarsis que se iba a generar. Nosotros no nos imaginamos lo que iba a pasar ese día. Los adultos mayores y quienes asistieron a ese performance, como el MUCA-CU está en la Facultad de Arquitectura, asistieron todos los chicos que no saben del accidente de San Juanico porque son muy jóvenes. Entonces, en el performance hay una parte donde del murmullo parten a la voz más fuerte, ¿no? Los adultos mayores se acercaron a los chicos, los agarraron y les empezaron a contar sus experiencias el día de la explosión. Entonces, los chicos, muchos empezaron a llorar y nosotros ya no sabíamos qué hacer con todos, con los chicos, con los grandes,
por fortuna lo habíamos trabajado y tallereado durante 4 meses, y justo como dice el doctor Pellicer, era un momento en el que tenía que darse esa catarsis, no para sanar como tal muchas cosas, pero sí para hacerte escuchar. Y cuando alguien te escucha y cuando alguien comparte y es empático contigo y dice, yo te entiendo, o sea, ahora entiendo por lo que pasaste, ahora entiendo lo que viviste, aunque hayan pasado 35 años como pasaron desde el accidente, eso fue fue un alivio para los adultos mayores y para nosotros también, porque traíamos ya la carga de este proyecto de 7 años donde no es fácil estar viendo esta información truqueada, donde ves también y te sientes impotente ante tantas omisiones estatales y como decía hace un rato, o sea, quién vale y quién no, ¿no? Y quién determina por qué ciertas personas valen y no. Entonces, justo creo que el arte puede generar estas catarsis y estas redes de comunicación, de abrazo colectivo también. Esto. Muchas gracias, Mónica. Creo que nos queda tiempo para una última pregunta muy breve que nos llega desde el público en YouTube. Y creo que está dirigida a María José. Entonces, es una pregunta que nos plantea Ana Luisa Gómez Morales y nos pregunta, ¿hasta dónde el no estar en el mundo de la tecnología en la actualidad te hace ser un fantasma? Qué importante. Pues es que depende, ¿no? O sea, creo que hoy en día, sobre todo ahorita, ¿no? Pienso en la cuarentena y todo, pues permite el mundo virtual este tipo de participaciones, que también de repente no sé qué tan positivo o negativo sea, ¿no? También trato de tomar esta postura del fantasma no como algo malo ni bueno, porque creo que con todos estos temas, ¿no? Que se dice que si los espionajes, que si todos los datos que brindas con el uso de redes sociales, pues quizá también ser un fantasma digital es algo bueno, ¿no? O sea, estar también como tener propiedad de tus datos, de tu vida. Quizá también sea como del uso, ¿no? De la administración que se le dé a estas cuentas, ¿no? Del mundo virtual, lo que te pueda hacer un fantasma, ¿no? Pero sí creo que tiene como todas estas contradicciones, ¿no? De qué te hace un fantasma en el mundo virtual, no sé, pero también se hace interesante como el impacto que esto tenga fuera de una pantalla, ¿no? No sé si contesté la pregunta, pero desde ahí lo veo. Yo creo que sí, es muy buena respuesta, que a veces es preferible ser un espectro antes que estar sujeto a esta máquina que nos está extrayendo, ¿no? Como si fuéramos una mina de oro, está extrayendo nuestros datos y está enriqueciendo, ni siquiera sabemos bien a quién, ¿no? Bueno, creo que si nadie tiene nada más que agregar, podemos ir cerrando esta primera jornada del coloquio Caminos a la Transdisciplina. Antes de irnos, quisiera pedirle al público que nos está viendo en YouTube, el día de mañana tenemos una performance a las 6 de la tarde y para esta performance necesitamos voluntarias y voluntarios. Entonces, el chat de nuestra transmisión se va a quedar abierto. Por favor, comuníquenos si quieren asistir como voluntarias o voluntarios al performance de mañana. Les digo, es a las 6 de la tarde. Nos va a dar mucho gusto. Tenemos máximo un cupo de 20 personas. Ya se han anotado algunas personas, pero todavía tenemos cupo para más. Bueno, pues no me queda más que agradecer a todas las y los ponentes que han participado en esta primera jornada. Yo creo que ha sido una jornada muy intensa, muy rica. Yo he aprendido muchísimo de todas y todos ustedes, así que les agradezco de todo corazón. Les felicito a todas y cada uno por su trabajo y pues espero que nos acompañen mañana. Mañana tenemos la segunda jornada, empezamos a las 4 de la tarde, igual que hoy. Y pues bueno, les deseo una bonita tarde, una bonita noche
y pues me despido a nombre del programa ACT y de los coordinadores de este coloquio. No sé si quieran tener la última palabra de despedida, Jimena González y Jesús Ramírez Bermúdez. Si quieren despedirse, les cedo el micrófono para cerrar con broche de oro. ¿Sí? ¿O nos vamos ya directamente? No, Jimena nos va a dar unas últimas palabras. Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuevamente, gracias a ti, Eugenio, gracias a Octavio, gracias a todo el programa ACT y bueno, a todos los que nos escucharon. Mañana esto sigue, el diálogo hacia la transdisciplina sigue, y lo construimos todos, entonces pues nos vemos mañana. Muchas gracias.